Yo creo que hay una enorme diferencia entre el aparato comunicacional del primer Perón y el actual. Primero hay que ver en qué circunstancias estaba el periodismo en ese momento. En ese momento la radio no era lo que era hoy, no había analistas políticos, era todo música o programas cómicos. No había ningún medio escrito, excepto la prensa que había sido expropiada, La Nación que quedaba pero totalmente reducida. Y entonces lo que hizo el peronismo fue quitarle el trabajo a los periodistas y silenciarlos. En cambio hoy, donde hay una crítica en el periodismo, hoy se los persigue, hoy se los acusa, y les cuento un episodio. La semana pasada estuvieron en Washington, en la OEA, 6 periodistas argentinos denunciando la falta de libertad de prensa en Argentina. Dos de ellos, uno es Magdalena Ruiz Guiñazú, cuando volvió a su casa se encontró con la inspección del IRS, que ya estaba esperándola cuando llegó a su casa del viaje. Y el segundo, esta mañana, a otro de ellos, a Horacio Leuco, lo asaltaron en la... Alfredo Leuco lo asaltaron en la calle, le robaron todas sus pertenencias personales, donde estaba su computadora, que era lo que él más apreciaba. Y yo tengo una sola diferencia con Silvia, la segunda Silvia. Yo creo que en Argentina no hay libertad de prensa, libertad de expresión. Porque la libertad de expresión no es que alguien pueda hablar, es cuando hasta el más cobarde puede hablar y cuando no hay que ser un héroe para poder hablar. Hoy en Argentina no hay libertad de expresión. Hay dos preguntas sobre el peronismo. Una la hemos estado discutiendo acá, que es ¿cuál es el contenido del peronismo? La otra gran pregunta que se hace en América Latina a todos es ¿cómo dura el peronismo? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo subsiste? Se lo preguntan los chavistas, a ver si es posible que el chavismo sea un peronismo, se lo preguntan los castristas. Y a esa pregunta le va a contestar nuestro buen amigo César Vidal. César Vidal, quiero presentarlo especialmente porque es una conquista de Miami reciente. Es uno de los intelectuales más importantes de Europa y se ha radicado en Miami, afortunadamente para nosotros. César es doctor en Historia, en Derecho, Filosofía y Teología, autor de libros de investigación histórica. El otro día le dije, escribiste 80, me dijo, no, son más de 80 los libros. Ha obtenido numerosos premios literarios y ha sido traducido a más de media docena de lenguas. Es defensor infatigable de los derechos humanos y se ha especializado, entre otras cosas, en el Holocausto. Él nos va a explicar por qué el peronismo subsiste. César. Bueno, no sé si lo voy a explicar, pero voy a intentarlo. Aunque parezca mentira, por definición, las dictaduras no tendrían que durar. Intento explicarlo. La dictadura es una antigua magistratura romana que se aprobaba por un tiempo corto y que cuando la persona se había enfrentado con situaciones especialmente extraordinarias que amenazaban a la República, pues dejaba lo que había hecho y volvía a hacer sus actividades. Cincinnato, que da nombre a la ciudad de Cincinnati, fue un personaje que una vez que contuvo a los bárbaros se volvió a su casa y volvió a empujar el arado porque efectivamente era un dictador clásico. Por supuesto, no hace falta que diga que los dictadores que vinieron después de Cincinnato no tenían una idea tan clara sobre que las dictaduras tenían que ser más breves. Julio César era tan romano como Cincinnato y se ocupó de que el Senado lo declarara dictador perpetuo, que yo creo que ha sido el sueño de los dictadores que han venido después. Afortunadamente, las dictaduras caen, aunque los dictadores no quieran que caigan. Y en ese sentido, por supuesto, desapareció la dictadura de Pinochet, desaparecieron la dictadura de la Junta Argentina, desapareció, aunque fuera por imperativo biológico, la dictadura de Franco, de Chiang Kai-shek, e incluso aquellos que creíamos a finales del siglo XX que las que no iban a desaparecer eran las dictaduras comunistas, pues tuvimos la alegría de ver que la Unión Soviética desaparecía y arrastraba a la mayoría de las dictaduras comunistas. Las que quedan, en última instancia, son casi la excepción que confirma la regla. Y precisamente porque las dictaduras desaparecen, incluso aquellas que parecía que nunca desaparecerían, uno se pregunta cómo el peronismo parece que está quejado de una perdurabilidad inexplicable. Es derribado, se mantiene, continúa décadas después de la muerte de su fundador y parece que se va a perpetuar, no voy a decir yo hasta las bodas del Cordero, pero parece que tiene unas cuantas décadas por delante. Fundamentalmente yo querría sugerir que el peronismo se mantiene, perdura de una manera aparentemente inexplicable por dos razones fundamentales. Y creo que esas dos razones, que son la combinación de un pragmatismo absolutamente despiadado y al mismo tiempo algo que casi es telúrico, místico y religioso, explica la perdurabilidad que no hay quien explique del peronismo. La primera de las razones es que yo personalmente estoy convencido
de que pocas personas comprendieron mejor lo que era el fascismo de Mussolini que precisamente Perón. Por supuesto, la palabra fascismo o fascista se ha convertido en un insulto que suele lanzar la izquierda ante cualquiera que es su adversario, de manera que fascista puede ser, por supuesto, Hitler, Pinochet, George Bush, el presidente Kennedy o Juan Pablo II. Es decir, en última instancia, el término simplemente es aquel que no está con nosotros. El fascismo es algo, yo diría que bastante más fácil de delimitar, que tenía unas características muy concretas y que cuando uno conoce esas características comprende muchas cosas. El problema es que eso no suele ser tan fácil. Y desde luego Perón lo comprendió. Perón, además, tengo que decir que era un personaje que, independientemente de lo que se piense de él, no era vulgar. Cualquiera que haya tenido posibilidades de ver entrevistas suyas, yo tuve posibilidad en España en mis años mozos de ver alguna entrevista larga, pues veía que no era un personaje vulgar, no era un estúpido, no era un militarote como Chávez y desde luego no era una persona inculta. Se podía estar o no de acuerdo con él, pero evidentemente no era vulgar. Y él aprendió varias cosas del fascismo que me parecen enormemente importantes. Primero, aprendió que hay que controlar la administración de justicia. Esto ahora parece que todo el mundo lo entiende después de Chávez, Evo Morales, etcétera, pero eso no era tan claro entonces. De hecho, en la primera presidencia de Perón ya el gobierno removió a la Corte Suprema alegando que había apoyado golpes previos, lo cual era una forma de descaro verdaderamente descomunal, pero él tenía muy claro que lo primero que hay que controlar es la administración de justicia. Si uno controla la administración de justicia, el Estado prácticamente está inerme. Aprendió que había que controlar la prensa. Y en ese sentido tengo que decir que el libro de Silvia Mercado es un libro excelente al que yo solamente le pondría una objeción, y es que tiene un título mentiroso, porque pretende que trata solo de Apol y trata de mucho más. Es decir, el que compra el libro se cree que está comprando solo el bistec y le dan las patatas, los guisantes, la zanahoria e incluso el pastel del postre. Es un libro, en ese sentido, altamente recomendable. Pero, desde luego, él entendió que había que controlar la prensa. Y, por supuesto, esto ha seguido en el peronismo. La Ley de Servicios Audiovisuales del 2009 no es ni más ni menos que la actualización de una visión típicamente mussoliniana. Y, por cierto, tengo que decir que quizá para disgusto de algunos argentinos, el primer político que empezó a quitarse el saco en actos públicos no fue Perón, fue Mussolini. Y quien vea ciertos documentales de los años 30 contemplará cómo el duce en un momento determinado iba conduciendo un automóvil y de pronto detenía el automóvil, se quitaba el saco y se ponía, por ejemplo, a segar, a hablar con los campesinos o cualquiera de estas cosas. Perón aprendió también del fascismo la idea de cómo controlar el sistema electoral. Y esto es algo que prácticamente hasta Mussolini nadie lo había pensado. Mussolini llegó al poder en unas condiciones de mucha fragilidad, porque formaba parte de un gobierno de coalición, y en un momento determinado se dio cuenta de que quería ser el único que efectivamente gobernara en Italia. Y eso implicó una reforma del sistema electoral que no es tan fácil. Bueno, Perón lo hizo muy bien. Por ejemplo, en las elecciones del 51, en la capital federal, donde no tenía una mayoría tan clara, redibujó de tal manera lo que eran las circunscripciones electorales que consiguió 23 candidatos oficialistas frente a 5 candidatos radicales. Todo esto con un ejercicio de cirugía electoral verdaderamente prodigioso. Es la copia casi al milímetro de lo que se llamó el listón en la época de Mussolini. Uno puede ganar determinadas elecciones si uno sabe exactamente cómo recorta las circunscripciones electorales. Y, por supuesto, Perón aprendió otra cosa que es enormemente importante, que era la idea de la tercera vía, que es una de las características específicas del fascismo. El marxismo siempre decía que el fascismo era como la degeneración del capitalismo, pero eso es una estupidez para cualquiera que lo conozca. La idea era que era la primera tercera vía, y Perón lo captó perfectamente. Y, de hecho, siguió repitiendo lo de la tercera vía pues prácticamente hasta el final. Esa es la primera columna. La segunda columna me parece no menos importante, y es que el peronismo ha controlado como pocos movimientos, poquísimos movimientos, la ambigüedad ideológica y un sentimentalismo de carácter religioso. Cuando uno lee, por ejemplo, las 20 verdades peronistas que Perón publica el 17 de octubre de 1950,
A poco que uno las examine fríamente, subrayo lo de fríamente, porque si uno lo lee en la calidez del Perón, qué grande sos, evidentemente esto puede parecer una mezcla de la Suma Teológica de Santo Tomás y la Declaración de Independencia de Jefferson, pero cuando uno lo lee fríamente, la verdad es que las declaraciones, las verdades peronistas son tremendas. Por ejemplo, en la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. O, por ejemplo, como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. O, por ejemplo, en la acción política la escala de valores de todo peronista es la siguiente. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. O esta que es fantástica. En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Aunque seguramente la más sincera es la que afirma que para un peronista de bien no puede haber nada mejor que otro peronista. Bien, por supuesto, estas 20 verdades del peronismo, que son verdaderamente chocantes, tienen la profundidad ideológica de aquella famosa secuencia que aparecía en la serie de televisión que se llamaba Kung Fu, en la que un maestro ciego del monasterio Shaolin, en un momento determinado, le decía a su discípulo, el pequeño Saltamontes, el día que me puedas quitar la piedra de la mano te podrás marchar. Bueno, no era mucho más profundo Perón que el maestro Shaolin y evidentemente lo que tenía en la mano era mucho más que la piedra. Esto implica no solamente una enorme ambigüedad, sino además el hecho de que se crea todo un culto prácticamente religioso. Cualquiera que vea las imágenes de lo que fue el funeral de Eva Perón, cualquiera que vea las imágenes del funeral de Perón, la reacción de la gente es absolutamente religiosa. Es la misma reacción que se produce en fenómenos de tipo religioso. Y, por cierto, además, y en este sentido, el peronismo fue muy inteligente, pero también copiaba a Mussolini, supo crear fechas litúrgicas concretas, por cierto, falseándolas. Hay que decir que igual que esa famosa plaza no se llenó con la gente que luego apareció en los documentales posteriores, la marcha sobre Roma no se pareció nada a la marcha sobre Roma que, por supuesto, Mussolini y su gente fue contando después. Esto implica, y a mí me parece que este es un elemento muy importante, que finalmente la visión ideológica del peronismo es tan nebulosa que permite llegar al poder y practicar una política que lo mismo puede ser de extrema izquierda que neoliberal, sin ningún género de problemas, o incluso parecerse muchísimo al fascismo, eso sí, con toques, por supuesto, argentinos. Y de hecho, esa enorme ambigüedad ideológica hace que el poder solo se vea en peligro cuando en algún momento alguna de las corrientes que están dentro del peronismo desequilibra la situación tirando demasiado en su dirección. Y en este sentido tengo también que decir que el peronismo es de una inteligencia absolutamente extraordinaria. Uno en realidad puede votar al peronismo y estar votando a todo o nada a la vez, porque una vez que llegan al poder desarrollan un programa u otro, y yo creo que en muchas ocasiones de la manera más sorpresiva. Pero eso forma parte de su grandeza y realmente si uno estudia cuándo salen del poder o cuándo se mantienen, tiene mucho que ver con que mantengan ese mensaje catch-all o por el contrario en algún momento vayan hacia otro lado. Estas dos características del peronismo tienen una enorme fuerza porque fundamentalmente se podrían resumir en dos. Primero, una falta absoluta de escrúpulos institucionales y morales. Para conquistar el poder y mantenerlo, se mantiene una falta total de escrúpulos hacia las instituciones y hacia la moralidad. Y eso permite laminar a la prensa, por supuesto, acabar con la independencia de la Administración de Justicia y, desde luego, cuando uno no tiene escrúpulos, las posibilidades de mantenerse en el poder son mayores, como entre otros han teorizado personajes como Maquiavelo. Pero, en segundo lugar, el peronismo tiene precisamente, por las características de los que yo hablaba, la posibilidad de ir en todas las direcciones porque apela fundamentalmente al sentimiento. Y esto es algo tremendamente importante. El sentimiento es tan enormemente importante que las elecciones que acaban llevando a Hitler al poder son unas elecciones en las que uno de los lemas utilizados por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán era «Votat sentimiento».
Las elecciones que llevaron hace un par de legislaturas al poder en Cataluña a una coalición nacionalista de izquierdas tenían como lema también «Votad sentimiento». No tengo la menor duda de que uno de los grandes elementos que proporcionan un enorme peso específico, que dotan de una enorme capacidad de atracción al peronismo, son el sentimiento. Esto, por supuesto, no soluciona los problemas que plantea el peronismo. Me gustaría, pero no es el caso. Es más, de hecho, recuerda mucho aquella anécdota de aquel joven que un día se ofreció caritativamente a ayudar a Borges a cruzar la 9 de julio. Y cuando estaba cruzando la calle y se encontraba a mitad de la vía, en ese momento el joven le dijo: «Disculpe, maestro, se lo tengo que decir, soy peronista». A lo que Borges repuso: no se preocupe, yo también soy ciego. Y en buena medida, efectivamente, eso explica la perdurabilidad inexplicable del peronismo. El día que la mayoría de los argentinos lo comprendan, parodiando de nuevo al pequeño Saltamontes, podrán salir y marcharse. Muchas gracias. Bueno, solo me resta agradecerle a Juan Antonio por habernos dado su casa, a ustedes por acompañarnos, y les pido que me acompañen a agradecerle a nuestros ponentes.